estamos de vuelta y ahora vamos a hablar sobre la situación de Estados Unidos, Ucrania y Rusia. En los últimos días, semanas, el gobierno de Joe Biden ha autorizado al gobierno ucraniano a usar unos misiles ATACMS, unos misiles tácticos, en territorio ruso, lo cual ha generado una escalada de las tensiones, digamos, bastante fuerte. El gobierno de Rusia ha reaccionado, ha señalado que podría flexibilizar su plan nuclear. Tengamos en cuenta que además esta intensificación del conflicto se da en un momento bien particular, porque ya estamos en los últimos días del gobierno de Joe Biden y después de la victoria de Donald Trump se había dado a entender que se estaba dando el camino para una solución diplomática. Zelensky había aceptado que la situación iba a ser diplomática y Vladimir Putin había dicho o había dado señales de que estaría dispuesto a sentarse en la mesa para negociar una salida que seguro tendrá varios requisitos de su lado y también varios requisitos del lado de Zelensky, pero parecía todo encaminado a una posible salida diplomática de este conflicto, lo cual se va a complicar bastante por lo que ha pasado en los últimos días. Esta especie de, digamos, intercambio de misiles, la narrativa desde Rusia también y la narrativa desde Estados Unidos está cambiando, lo cual podría tener consecuencias geopolíticas importantes de cara al nuevo gobierno del presidente republicano. Entonces vamos a analizar todo eso, qué son exactamente los misiles ATACMS, qué consecuencias puede tener en Ucrania, en Rusia y qué consecuencias puede tener para todos los países en el mundo que están esperando que este conflicto termine pronto. Para hablar sobre este tema nos acompaña el investigador del Centro para una Sociedad Más Libre y Segura, Hugo Achá. Bienvenido, Hugo, gracias por acompañarnos. Un placer como siempre, a sus órdenes. Me gustaría comenzar, digamos, preguntándote por lo más básico, ¿qué son los misiles ATACMS y por qué, digamos, son significativos en el conflicto que se vive en Ucrania? Bueno, esto que te voy a decir te va a parecer un poco árido, pero es necesario desde el punto de vista de la narrativa que se intentó imponer y que ha terminado beneficiando al Kremlin. El ATACMS no es un arma de largo alcance estratégico. Es un sistema de largo alcance en el sentido táctico, de ahí su nombre. La sigla ATACMS se refiere a un misil de alcance táctico. Tiene, desde el punto de vista de capacidades, un rango de 190 millas, aproximadamente 300 kilómetros. Para fines de comparación, el sistema similar del lado ruso, que sería el Iskander, si tú te vas al fabricante, lo define como sistema de misiles tácticos de corto alcance. ¿Cuál es el alcance del Iskander? 500 kilómetros. Lo que ha sucedido es una narrativa desde el punto de vista político que tiene que ver con las dinámicas del proceso de la post-elección, el resultado que tiene a Donald Trump como presidente electo, de una administración Biden que tiene un gran signo de interrogación sobre su cabeza. El ATACMS ya está en servicio con las Fuerzas Armadas ucranianas hace más de un año, porque hace más de un año el Comité de Servicios Armados del Senado, presidido por el senador Wicker, fue muy claro al respecto. Y el representante Turner, chairman del Comité de Inteligencia también. ¿Por qué se demoró tanto la administración en hacer efectiva la autorización de sistemas que ya habían sido autorizados por el Congreso? Y además, ¿por qué Legacy Media insiste de manera machacona en nombrar al sistema ATACMS como si se tratara de un sistema de largo alcance estratégico? Vuelvo a reiterar, el ATACMS es un misil táctico que incrementa, hace más largo el alcance de un sistema de artillería preexistente que lo tienes en pantalla, que se llama el HIMARS, que es una plataforma de lanzamiento múltiple. De allí a ser un misil balístico intercontinental, como el que usó el RB-26, que sí usó Vladimir Putin para alcanzar la ciudad de Dnipro, son dos historias diferentes. Pero ahora, y esto tú eres absolutamente consciente siendo una profesional de la comunicación, ¿cómo vas a reprocharle a Putin la ruptura de condiciones con respecto al uso de armamento estratégico si la narrativa impuesta en Occidente es que ya Estados Unidos había autorizado el uso de sistemas de largo alcance? Espero que esto clarifique un poco la situación, porque creo y reitero, hemos jugado el juego de Vladimir Putin y Occidente ha vuelto a perder, porque le ha dado a Putin la justificación necesaria para introducir vectores realmente de alcance estratégico en un conflicto sin sufrir las consecuencias que hubieran sido de esperar.
Para quedar claro con esta diferencia, digamos, entre la narrativa y lo que ha ocurrido en la realidad, ¿me puedes decir, digamos, específicamente cuáles son las diferencias entre, digamos, este misil táctico y el misil, digamos, de largo alcance estratégico, digamos, que se viene usando, digamos, desde el lado de Rusia o que podría haberse usado en algún momento? Bueno, volvemos a esta idea extraña que Occidente ya ha experimentado, ¿no es cierto? Sucedió durante la guerra de Vietnam, a donde los Estados Unidos se amarró a prohibiciones específicas y el lado comunista operaba a través de lo que se denominaba la ruta Ho Chi Minh de manera casi impune. Y el Congreso de los Estados Unidos y la Casa Blanca, nombres como Kissinger o McNamara, restringían las posibilidades de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y les marcaban los blancos que se podían y no se podían atacar, les daban restricciones en términos de lo que se llamaban las reglas de envolvimiento, de lo que en inglés se denomina Rules of Engagement, y se terminó perdiendo desde lo político un conflicto que desde lo militar se hubiera podido ganar. Fue lo mismo que sucedió, quiérase o no, en Irak, en Afganistán, ha sucedido en la denominada guerra contra el terrorismo, pero en este caso estamos jugando con una potencia convencional, con amplias capacidades que además ha integrado sus sistemas y capacidades con actores híbridos, por ejemplo, crimen organizado. ¿Qué significa esto en términos prácticos para abordar tu pregunta? Los Estados Unidos le da, reitero esto, la autorización a los ucranianos para operar el sistema ATACMS en territorio ruso. Simple y sencillamente este sistema, que ya está, y quien quiera verificarlo, en operaciones con la 27ª Brigada de Artillería del ejército ucraniano hace más de un año. Pero si vamos a hablar de que ya vectores norteamericanos han alcanzado territorio ruso, déjame decirte lo siguiente. En la ofensiva ucraniana que produjo la ocupación de un sector de territorio ruso que el mundo conoce como el saliente de Kursk, la misma brigada operó artillería remolcada de tipo M777 para abatir blancos rusos durante esa operación. O sea que ya se han usado sistemas norteamericanos en territorio ruso. Lo puntual, le extendiste ese alcance hasta los 300 kilómetros. Puedes atacar blancos en Briansk, blancos en el área cercana a Belgorod. Pero ¿qué hace el otro lado? Cuando Putin bombardea las ciudades ucranianas, usa Iskander, Kinzhal, ahora ha usado el RB-26, que vuelvo a reiterar, esta vez sí, por primera vez en la historia, quiero ser muy claro en esto, por primera vez en la historia de la humanidad en un conflicto convencional, una potencia ha utilizado de manera efectiva un misil balístico de alcance intercontinental. ¿Qué es un misil balístico de alcance intercontinental? En este caso, el RB-26 tiene un alcance comprobado, no quiere decir que sea el alcance máximo, de 5.800 kilómetros. Puede atacar blancos en territorio norteamericano. Entonces, el mero hecho de haberlo disparado plantea una serie de cuestiones que le dan la ventaja a Putin. Lo puede disparar, como las informaciones de inteligencia parecen indicar, desde el macizo eurasiático. Puede dispararlo desde distancias inconmensurablemente superiores y puede testar equipamiento que sí le dan unas capacidades que pudieran ser utilizadas en un conflicto nuclear. Todo porque ha habido un debate de naturaleza político y una falta de claridad en la media para no caer en esa trampa y generar la narrativa que ha beneficiado al adversario. ¿Y por qué crees tú entonces que Joe Biden ha tomado ahora la decisión, digamos, de dar esta autorización al gobierno ucraniano de usar estos misiles? Y si es que, como bien dices, tenía ya la aprobación del Senado desde mucho antes. Esa pregunta ha estado flotando acerca de otros sistemas de armas. ¿Por qué fue tan lenta la dotación del sistema de armas asociado a la aeronave de combate F-16? ¿Por qué se le daban tantas restricciones a aliados como la Gran Bretaña para presionarlos en que no diera esta misma autorización para el uso del sistema de armas Storm Shadow? Me da la impresión de que nos hemos olvidado de la historia, algo que reciente, algo que hemos conversado contigo. En el marco de lo que puedes documentar, la invasión de Crimea y el ataque y la invasión que tiene hoy día la Federación Rusa en contra de Ucrania se dieron en la presidencia de Barack Obama y de Joe Biden.
¿Quién otorgó las capacidades efectivas, fundamentalmente las capacidades anticarro, con las cuales los ucranianos consiguieron contener la denominada Operación Militar Especial? El señor Donald J. Trump en su primera presidencia. Él entregó los Javelin. ¿Quién permitió el entrenamiento de tripulaciones en unidades de la Guardia Aérea Nacional de los Estados Unidos y financió el entrenamiento para el cambio de doctrina de las Fuerzas Armadas ucranianas, fundamental para que Ucrania hubiera podido resistir el ataque ruso en la invasión? Básicamente, el mismo Donald J. Trump en su primer periodo. Y ahora resulta que nos vendieron la narrativa de que Donald J. Trump iba a abandonar a Ucrania. ¿Que vamos hacia una solución diplomática? Sin duda. ¿Que probablemente sea un logro de esta administración? Sin duda. Así que contestando a tu pregunta, muchos factores pueden haber jugado. Uno de ellos, el lado político. El lado político de un partido demócrata todavía en shock claramente porque no esperaba perder la elección presidencial. Había un grado de optimismo, tú lo sabes, basado en las encuestas de la posibilidad de victoria de la vicepresidenta en ejercicio, pero también jamás esperaron perder el Senado. Recuerda que Iowa, de acuerdo a una muy prestigiosa casa de encuestas, debería haber caído del lado demócrata, o por lo menos debería haber sido competitiva, y nunca pensaron perder de manera tan contundente el tema de la cuestión del voto popular. Me olvidaba, también perdieron la Cámara de Representantes. Entonces me da la impresión de que también hay una intención de, usemos la palabra, minado del escenario para la administración entrante. Son interrogantes que, vuelvo a reiterar, no te los planteo como una cuestión de análisis propio, han sido colocados por miembros de ambos partidos pertenecientes al Comité de Servicios Armados y al Comité de Inteligencia del Congreso de los Estados Unidos. Y creo que también hay que tener claro que el momento en el que se ha tomado esta decisión también va a tener consecuencias en lo que va a hacer el gobierno de Trump y la estrategia que va a tener para salir de la situación de Ucrania, pero quiero preguntarte sobre eso después de la pausa. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta y seguimos conversando sobre la decisión del gobierno de Joe Biden de autorizar el uso de misiles ATACMS en el caso de Ucrania y su conflicto con Rusia. Y Hugo, quería preguntarte por eso, porque el timing de la discusión, de la decisión, digamos, es bastante complicado de entender. Como bien dices, hay varios factores que lo pueden explicar, pero ¿qué consecuencias puede generarle al gobierno de Donald Trump que asume funciones en enero? Bueno, la primera de ellas ya la hemos descrito, ¿no es cierto? Le has otorgado la iniciativa estratégica a tu adversario para el despliegue de medios realmente de largo alcance. Le has otorgado la ventaja estratégica de que ahora cada vez que el Kremlin lance un misil intercontinental, vas a tener que tener todo el sistema de protección, por ejemplo, del NORAD, para monitorear qué sucede. Porque estás usando ahí sí vectores de un largo alcance estratégico real. Lo segundo, complica en buena medida algo que Donald Trump había intentado construir en la previa. Tú debes recordar que ante la narrativa, otra vez de Legacy Media, de que Trump abandonaría a Ucrania, y un poco ayudado, hay que ser balanceados en esto, en el esfuerzo proselitista muy efectivo del señor Trump, que dijo que resolvería el problema en 24 horas, hay que ser muy claros. Quien esté esperando que el presidente Donald J. Trump asuma y en 24 horas termine la guerra, todos lo desearíamos, porque quién puede no desear la paz, pero es un poquito de lo que en inglés se dice wishful thinking, ¿no es cierto? Donald J. Trump recibe a Zelensky, tú debes recordar las imágenes históricas después de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Y Zelensky sale y dice algo muy claro, que lo ha repetido hace pocas horas atrás. El final de esta guerra va a ser diplomático. Está claro que el final de esta guerra va a ser diplomático por una serie de razones. Pero también esta situación complica el tema desde el punto de vista del campo de batalla. Porque Putin, a quien en teoría tenías en un mal pie, gana la iniciativa estratégica y te plantea hoy día una serie de cuestiones que no se vehiculan en la media occidental. Te dice, por ejemplo, que tiene que validarse la voluntad soberana y popular de los referéndums realizados en los territorios ocupados. O sea, quiere que se certifique esa situación que ya él hizo y incorporó constitucionalmente, de que Donetsk y Luhansk son territorio ruso. Quiere que se admita la anexión de Crimea como territorio ruso.
Y hoy día, si lo analizas desde una perspectiva realista, la posición de Putin es más fuerte, porque está desangrando a las Fuerzas Armadas ucranianas. Seamos muy claros, la gente muchas veces, y esto no es una cuestión de crítica, es una cuestión objetiva, no comprende que las guerras son aspectos de contención logística en la base. Y el lado ruso tiene mayor población, mayor cantidad de medios, no importa si sufre proporcionalmente más bajas. La relación que hay por pérdida ucraniana a pérdida rusa todavía no supera el umbral que haga a Rusia intolerable ese margen de pérdidas. En cambio, cada pérdida del lado ucraniano es casi irreemplazable. Y estamos hablando de capital humano, estamos hablando de sistemas de armas, estamos hablando de capacidades productivas. Cuando debió dotarse a los ucranianos de la capacidad de una cobertura aérea, de sistemas de armas tácticos de largo alcance para poder batir la retaguardia profunda e impedir el aprovisionamiento de los rusos, lamentablemente, como lo dicen los congresistas en estas instancias que mencioné anteriormente, no se dio. Estás en una guerra de desgaste, estás jugando la partida de Vladimir Putin y además le has cedido la iniciativa estratégica. Complicado el panorama que recibirá a Donald J. Trump en la Casa Blanca y muy posiblemente al senador Marco Rubio como secretario de Estado norteamericano. Y justamente sobre Putin, digamos, se ha incrementado también la narrativa de la amenaza nuclear. ¿Qué tan real crees que es, digamos, esta nueva narrativa, este nuevo discurso desde Rusia de que podría comenzar a usarse armas nucleares? O al menos flexibilizar la doctrina nuclear que tienen. Mira, hay que dividir esto en dos partes. Putin tiene un proyecto. Es un proyecto autocrático, autoritario, donde él combina sus capacidades y las de su entorno como ex agentes de inteligencia soviéticos con el crimen organizado. Esa es la estructura de poder rusa, pero tiene mucho más claro el concepto estratégico a mediano y corto plazo. ¿A qué me refiero? Recordemos, Putin modifica la constitución rusa, acepta como límites arficinios aquellos del imperio zarista. En perspectiva, ¿qué significaría esto? Deberían desaparecer las repúblicas del Báltico, Finlandia debería retornar a la esfera rusa, buena parte de Polonia debería también desaparecer, la frontera occidental sería el Vístula, Rumania perdería buena parte de sus territorios, Moldavia desaparecería, Ucrania completamente fuera de cualquier perspectiva de existencia independiente. Y esto la media occidental no lo debate, porque esto le da a Putin un marco legal, porque además es inconstitucional considerar la cesión de territorios que sean rusos. Y aquí fíjate la anterior respuesta que yo te daba. Ya en su concepto jurídico que él proyecta hacia el mundo, los territorios ocupados son Rusia. Entonces Vladimir Putin te juega una partida geopolítica magistral. Y entre tanto se va aprovechando de situaciones de disfuncionalidad de la OTAN. Porque cuando hablamos de la OTAN, se tiene la impresión de que es una organización monolítica. Entre las vacilaciones españolas, los titubeos franceses, la firmeza polaca, la preocupación extrema de Lituania, Latvia, Estonia y hoy Finlandia y Suecia, hablamos de diferentes perspectivas. Es más, los países que te nombraba en el orden que los mencioné, los últimos de ellos, están cumpliendo más allá de lo establecido con sus aportes a sus gastos en defensa, mientras que la Europa occidental sigue siendo muy renuente a invertir en esto. Y sin embargo, quien crea que Putin, si le ceden absolutamente en todas sus demandas, se detendrá en las estepas ucranianas, se va a llevar un chasco. La historia nos enseña que cuando se cede a los regímenes autoritarios, solamente se pavimenta la ruta para su próxima demanda. Putin tiene muy claro el concepto que él tiene de la perspectiva de Rusia nuevamente admitida en el concierto internacional como una potencia de alcance global. Que en el camino está apostando cosas muy riesgosas, eso no lo voy a discutir. Hoy día tiene buena parte de su economía rehén del financiamiento chino, le ha entregado buena parte de su tecnología a instancias que el día de mañana pueden ser o adversarios o operar independientemente, le hace la propia China, le hace Corea del Norte, pero él tiene claro lo que él quiere. Él quiere el predominio absoluto sobre Europa como el hegemón que pueda decidir vida y destinos y retorne a Rusia al rol que tuvo
durante la etapa napoleónica al rol que tuvo durante el periodo soviético. Y en eso Putin tiene hoy claramente la figura estratégica más clara que cualquier líder occidental. Digamos, y ya yéndonos, digamos, fuera de solo Ucrania o solo Rusia, ¿cuál ha sido la reacción del resto de gobiernos aliados en Europa frente a esta autorización de Joe Biden? Bueno, es curioso porque archivos de programas como el tuyo nos sirven de mucho, ¿no es cierto? Hoy día una de las voces más firmes en Europa es Macron. Curioso, ¿verdad? El mismo Macron que viajó a Moscú, que dijo que había que ceder en todo a Vladimir Putin, que se sentó en aquella larga mesa, recordarás aquella imagen histórica, ¿no es cierto? Él a un extremo de la mesa y del otro lado un Vladimir Putin que apenas se fue, el señor Macron de Rusia lo ridiculizó, se burló de él, y que ahora entiende esta situación, porque mira, otra vez, no es opinión, no eres tú, no soy yo. Los juegos de guerra que se realizan al interior de la OTAN hablan de un conflicto de escala entre la organización y la Federación Rusa alrededor del año 2030. ¿Está hoy día preparada la alianza para un escenario de ese tipo? Y la respuesta es no. La ocupación militar de los países del Báltico se daría en horas. A partir de allí, ¿cómo reaccionaría, por ejemplo, la brigada alemana basada en territorio lituano? ¿Por qué creemos que los lituanos abogan tanto por el reemplazo de este contingente con un contingente norteamericano? Porque están pensando en la apuesta de su propia seguridad estratégica, porque ellos ya experimentaron ocupación rusa. A los lituanos, a los latvios, a los estonios, no les tienes que contar cuál es la consecuencia. Ellos sufrieron 1/3 de su población asesinada, torturada o deportada. No es necesario ni siquiera mirar a las masacres de Irpin y Bucha o a las violaciones masivas cometidas por el ejército ruso en Ucrania. Estas personas que viven en estos países tienen en los abuelos que aún están con vida el testimonio vivo de las experiencias de la ocupación y el sojuzgamiento a manos del coloso ruso. Entonces, hay que entender que esa Europa de la que estamos hablando otra vez no es monolítica. Lo que diga Sánchez, lo que diga Macron, es muy distinto a lo que te diga Duda, a lo que te diga en este momento quien va a ser la nueva premier de la Unión Europea, la señora Kaja Kallas, que va, si todo sale bien, en pocas horas ratificada en el lugar de Josep Borrell, y que te van a marcar otro escenario geopolítico en Europa. Creo que vivimos días muy interesantes desde el punto de vista del análisis, pero críticos en relación a la definición del futuro geopolítico a escala global. Y creo que también, dado el análisis, que es también más complicado la posibilidad de una salida diplomática, aunque no imposible, porque todo el mundo está más o menos de acuerdo en que esa debería ser la forma. Que habría que ver qué concesiones terminan haciéndose para ambos lados, pero es una conversación que nos da para bastante tiempo. Muchas gracias, Hugo. Un placer, a sus órdenes, como siempre. Vamos a una pausa y volvemos.